En la primavera de 1988, mi novio y yo, junto con otros amigos de la universidad, decidimos pasar nuestras vacaciones de primavera haciendo senderismo y acampando en las montañas de Sierra Nevada. Uno de los padres de un amigo creció en esa zona y nos recomendó un lugar cerca de un sitio llamado Round Lake. Hicimos una caminata hacia las montañas y nos encontramos con una vista hermosa del lago. Éramos 7 en total en ese viaje y planeábamos quedarnos un par de días. Alrededor de las 8 de la noche del segundo día, terminamos de cenar y estábamos lavando los platos cuando una de las parejas decidió dar un paseo en busca de un lugar para ver el atardecer. Una hora después, regresaron corriendo al campamento, diciendo que habían visto un monstruo. Nos contaron que estaban sentados en un saliente de roca cuando notaron un pino temblando de manera extraña. Los árboles en esa área no estaban muy juntos, y había muchos espacios vacíos, así que el pino sacudido se destacaba. Mientras miraban, vislumbraron una gran figura negra, y al principio pensaron que era un oso. Pero de repente, el temblor cesó, y para su sorpresa, un extraño ser salió corriendo del bosque de una manera inusual. Se movía de forma deforme, propulsándose hacia adelante con las patas delanteras en lugar de usar las traseras. A medida que continuaban observando, se dieron cuenta de que no era un oso. Como uno de ellos describió, era el chimpancé más grande que jamás haya visto. Luego, el ser pasó de moverse en 4 patas a caminar de manera casual sobre 2. Se detuvo, miró hacia el valle y luego se sentó, dándonos la espalda. Estimaron que cuando estaba sentado medía al menos 1,70 metros. Aunque nos había visto, parecía casi indiferente a nuestra presencia. Mi novio comentó: "Eso suena a Bigfoot", y la emoción nos contagió a todos. Decidimos ir a verlo, así que el grupo completo caminó hacia el lugar. Sin embargo, cuando llegamos, la criatura ya había desaparecido. Entonces, mi novio señaló al oscuro cielo hacia el este y preguntó: "¿Ven eso?". Todos miramos y vimos luces giratorias. Aunque la fuente de la luz era invisible, se detenía de repente y escuchamos un fuerte gemido a nuestra derecha que duró unos 45 segundos. Cuando el gemido cesó, fue seguido de un grito agudo, y luego, las luces giratorias volvieron a aparecer. Este ciclo se repitió varias veces, cada vez acercándose más a nosotros. A medida que el fenómeno continuaba, oíamos los gemidos y gritos provenientes de todas partes, incluso desde arriba, más arriba en la montaña. Estábamos aterrados, y alguien sugirió regresar al campamento. Al llegar, debimos haber recogido nuestras cosas y marchado, pero inexplicablemente nos sentíamos más seguros en nuestro campamento y comenzamos a hablar de nuestra experiencia. Curiosamente, no recuerdo haber sentido miedo, pero alguien mencionó haber visto algo en el bosque moviéndose de árbol en árbol. Cuando pregunté si era Bigfoot, un amigo respondió que brillaba con un color plateado y solo medía alrededor de 1,20 metros. De repente gritó: "Miren, está justo allí". Todos escaneamos el bosque, sintiéndonos cada vez más inquietos. Vi la expresión de shock en el rostro de mi novio, así que seguí su mirada. Allí, a 2 o 3 metros de altura, había un ser plateado sosteniéndose del tronco de un árbol. La luz de nuestra fogata no iluminaba bien el árbol, así que los detalles eran vagos, pero tenía 5 dedos con lo que parecían ser ventosas en las puntas. Pude ver un lado de su cabeza bulbosa y un ojo grande del tamaño de una pelota de béisbol. Su cabeza era del tamaño de un globo de fiesta. Minutos después, escuchamos un fuerte crujido de una rama y uno de los chicos dijo que vio ojos rojos brillando que se movían detrás de un árbol. De repente, una de las chicas gritó y todos nos levantamos asustados, mirando en la dirección a la que ella señalaba. Ahí estaba un Sasquatch, de pie, mirándonos y balanceándose de un lado a otro. Dios mío, ese ser debía medir más de 3,30 metros. Respiraba pesadamente, con la boca fruncida,
inhalando por la nariz y exhalando un fuerte gruñido. Luego escuchamos el sonido de ramas moviéndose y vimos aparecer una figura iluminada. Observamos cómo Bigfoot se giró y caminó hacia la figura, y esa fue nuestra oportunidad de escapar. Realmente no empacamos nada, simplemente corrimos hacia los coches y nos fuimos. Algunos de nosotros regresamos al día siguiente para recoger algunas cosas que habíamos dejado, y nada había sido tocado, ni siquiera los refrigeradores de comida. Hasta donde sé, ninguno de nosotros volvió a ese lugar. La mayoría aún mantenemos el contacto, pero rara vez hablamos de los surrealistas eventos de esa noche. Mi familia tiene una cabaña en las montañas. La sección original la construyó mi bisabuelo, y con el paso de los años, mi abuelo, mi padre y yo hemos ido ampliándola. Lo que empezó como una pequeña cabaña de 2 habitaciones se ha convertido en una de 2 pisos con 5 cuartos y un porche. Arriba está el dormitorio, con 2 camas, y abajo se encuentran la sala, la cocina, el baño y un estudio. El estudio tiene un viejo escritorio de acero que mi abuelo puso allí, estanterías llenas de libros sobre caza, pesca y trampería, además de una pila de novelas de ciencia ficción antiguas que mi padre leía de niño. Decidí quedarme en la cabaña durante el verano, en lugar de trabajar entre semestres de la universidad, para mantener la propiedad. Los vecinos de la zona se habían quejado de actos de vandalismo y robos, y mi padre estaba preocupado de que alguien intentara entrar. Así que planeé pasar el verano allí, cuidando el lugar. Cargué la vieja Ford Bronco con comida y otros suministros, me llevé un rifle y un revólver, y también a mi perro, un pastor australiano llamado Rosco. Era un gran compañero. El viaje de 5 horas hasta la cabaña fue bastante tranquilo, y cuando llegué, me recibió la serenidad de la naturaleza. Sí, iba a estar solo todo el verano, y el único contacto humano que tendría serían los viajes al pueblo para comprar gasolina y comida, pero eso no me molestaba. Pasé el resto del día descargando mis cosas, poniendo en marcha el generador, encendiendo las luces y, en general, acomodándome. La primera noche no ocurrió nada fuera de lo común. Al día siguiente, corté el pasto alrededor de la cabaña, desbrocé las malezas y pequeños árboles que habían crecido a lo largo de los senderos, limpié los puestos de caza y quité nidos de avispas de los aleros. Rosco no paraba de quedarse quieto y mirar hacia el bosque, como si hubiera visto algo, pero luego se encogía de hombros y volvía a seguirme, jadeando y moviendo la cola. Pasé el resto del día limpiando los paneles solares y revisando las baterías, para no tener que usar el generador, salvo para el aire acondicionado o la televisión. La tele era de esas antiguas de consola de los años 60, y la antena solo captaba estática desde que todo se volvió digital. Sin embargo, tenía conectado mi viejo NES de cuando era niño, lo cual me hizo sentir algo de nostalgia. Esa noche cociné chili con carne, sin frijoles, porque el verdadero chili no los lleva, en la estufa de gas de la cocina, y disfruté la vista desde la ventana. Las luces con sensor de movimiento se encendieron cuando un mapache apareció detrás de la cabaña, y lo observé mientras cocinaba. Me senté a cenar en la sala, con un libro sobre caza de grandes animales en África, Muerte en la hierba alta, creo que se llamaba. Pero la luz empezó a apagarse. Algo andaba mal con el inversor, y los paneles solares no estaban cargando bien las baterías. Me fui a la cama temprano para ahorrar energía. Al día siguiente, intenté descubrir por qué las baterías no se cargaban, pero no tenía ni idea. Rosco seguía mirando hacia el bosque y lloriqueando. Finalmente, me rendí con el problema del cargador y decidí usar los paneles solares de día y el generador de noche. Me adentré en el bosque para revisar el cercado de la propiedad. Decidí llevar conmigo el viejo revólver modelo 10 de mi abuelo, un 38 que había usado cuando era policía en los años 60. Lo llevaba en la cadera por si me encontraba con alguna serpiente o lo que fuera. Sin embargo, Rosco estaba cada vez más inquieto,
Se negaba a alejarse de mi lado y seguía mirando hacia el bosque mientras gemía. Era un comportamiento inusual, pero no le di mucha importancia. Al revisar la cerca, noté que estaba dañada en varios lugares, así que tomé nota de las reparaciones necesarias. Tenía todo el verano, así que no había prisa. De repente, Rosco comenzó a ladrar y gruñir como si hubiera algo ahí. Me giré para mirar, pero no vi nada. Saqué el revólver y grité: ¿Quién anda ahí?, mientras Rosco se lanzaba al bosque ladrando con furia. Algo grande se abrió paso entre la maleza, perseguido por Rosco. Lo llamé y corrí tras él, preocupado de que fuera a enfrentarse a un oso o algo peor. De repente, escuché a Rosco gemir y salió corriendo hacia mí con la cola entre las patas. Luego, se escuchó un rugido fuerte, algo como nunca antes había oído, seguido de más ruidos en los arbustos. No logré ver lo que había estado persiguiendo al perro, y en ese momento tampoco quería hacerlo. Corrí de regreso a la cabaña con Rosco detrás de mí y me apresuré a cargar el rifle. Era un Gibbs Carbine, básicamente un fusil Enfield en calibre .308 con un acabado de níquel. Lo había llevado por si un oso intentaba entrar a la cabaña, no con la intención de cazar nada. Con una bala en la recámara y el cargador lleno, me quedé en la cabaña el resto del día. No vi ni escuché nada fuera de lo común y eventualmente me relajé. Preparé la cena, le di de comer a Rosco y leí un poco más de mi libro antes de irme a la cama, con el revólver bajo la almohada y el rifle apoyado contra la pared al lado de la cama. Al día siguiente, salí con el rifle a terminar de revisar la cerca. Esta vez, Rosco estaba más nervioso que nunca, con la cola entre las patas, temblando y gruñendo mientras miraba hacia el bosque. Su nerviosismo empezaba a contagiarme, pero no vi ni escuché nada extraño. Los pájaros cantaban, las ardillas seguían con lo suyo, todo parecía normal, excepto el perro. Comencé a revisar cerca del arroyo, y fue cuando las cosas empezaron a volverse extrañas. Los arbustos de bayas estaban completamente desprovistos de fruta, algo inusual para esa época del año, lo que me hizo sospechar que había un oso en la zona. Encontré huellas raras en el barro del arroyo. Eran demasiado grandes y de forma extraña para pertenecer a un venado o un jabalí. Había tantas que el lodo estaba completamente revuelto, así que no pude distinguir ninguna con claridad. De repente, algo voló por el aire y cayó en el sendero, a unos metros de mí. Era una piña. ¿Qué demonios?, pensé. Otra piña salió de los árboles y cayó en el sendero. Alguien me estaba lanzando piñas. Grité: ¿Quién está ahí? No obtuve respuesta. Advertí a quien fuera que estaba en propiedad privada y que estaba armado. Entonces, un palo grande voló en mi dirección y pasó rozándome. Lo recogí, lo lancé de vuelta y grité que llamaría al sheriff si no se marchaban. En ese momento me lanzaron una roca. Ya basta, pensé, mientras quitaba el seguro del rifle y disparaba al aire. El silencio fue absoluto, salvo por el zumbido en mis oídos. Hice un ademán de recargar y grité que iba a llamar al sheriff, que debían irse de inmediato. Hubo un largo momento de silencio tenso, y luego una lluvia de piedras, palos, piñas y otras cosas salió disparada desde el bosque. Algunas me golpearon con fuerza suficiente para doler, y Rosco gimió cuando una piedra lo alcanzó. Aún no lograba ver quién me estaba atacando. Disparé otra vez, esta vez hacia los árboles, en la dirección de donde venían las rocas. Entonces, se escuchó de nuevo ese rugido fuerte y pensé: olvídalo, yo me largo de aquí. Corrí de vuelta a la cabaña, mientras quien fuera seguía lanzando cosas desde los arbustos, corriendo en paralelo al sendero. Rosco finalmente tuvo suficiente y se lanzó al bosque gruñendo. Se escuchó un grito ensordecedor y mi perro comenzó a ladrar y gruñir como si estuviera peleando con algo. Empecé a seguirlo, recargando el rifle, pero entonces otra roca voló por el aire y me golpeó en la cabeza. Esa me dejó aturdido.
Sentí que la sangre corría y me apresuré a regresar a la cabaña, donde me atrincheré. Rosco apareció unos minutos después, cubierto de barro, sangre y hojas. Revisé mi teléfono, pero por supuesto, no había señal. Recargué el rifle y pensé en conducir hasta el pueblo para llamar al sheriff, pero descarté la idea. Al diablo con eso, pensé. Mi corazón latía a 1000 por hora, pero quien fuera debía estar más asustado de mí que yo de ellos. Después de todo, yo tenía un arma, y Rosco claramente había peleado con lo que fuera. Limpié a mi perro, le puse un poco de antibiótico en sus heridas, y luego revisé las mías. Tenía un moretón desagradable en la frente y un pequeño corte. Lo limpié, y me puse una tirita. Entré en modo de sitio, por si aquello regresaba. Encendí el generador para tener luces y me la pasé vigilando las ventanas mientras cocinaba la cena. Las luces con sensor de movimiento se encendieron varias veces, pero no vi nada. Finalmente, pensé que el intruso había tenido suficiente y no iba a regresar. Apagué el generador y me fui a la cama, con las armas aún listas. A la mañana siguiente, agarré el rifle y a Rosco y salí a revisar la propiedad en busca de señales del intruso. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Rosco seguía nervioso, y para ese momento yo también estaba completamente inquieto. Decidí pasar el día entero encerrado en la cabaña. No vi ni escuché nada raro cada vez que revisaba afuera, pero el silencio persistía. No había pájaros, ni animales moviéndose, nada. Pasé el día alternando entre leer y vigilar por la ventana. Al caer la noche, llené el tanque del generador y lo encendí antes de que se hiciera demasiado oscuro. Luego me dirigí a la cocina y comencé a cocinar una olla de estofado de res enlatado. Las luces de movimiento se encendían una y otra vez, pero no vi nada. Rosco estaba gimiendo y comportándose nervioso otra vez. Tenía el revólver calibre .38 enfundado en mi cadera y el rifle junto a mi silla en la sala de estar. Después de revisar las ventanas del frente, volví a la cocina justo a tiempo para ver algo mirándome a través de la ventana. No pude distinguir lo que era. Solo vi sus ojos en la silueta oscura. Grité y desenfundé mi revólver, apuntando hacia la ventana, y en ese momento, lo que fuera desapareció. Corrí hacia la ventana. Miré afuera mientras las luces de movimiento se apagaban y vi una gran sombra desaparecer entre los árboles. La ventana estaba alta respecto al suelo, y para salir por la puerta trasera de la cocina había que bajar un tramo corto de escalones. Mido 1,80 metros, y no podría mirar por la ventana de la cocina desde afuera, así que lo que estaba mirando por la ventana debía ser enorme. Estaba convencido de que era un oso, así que enfundé de nuevo mi arma, removí el estofado en la olla para que no se quemara, y luego tomé el rifle, y salí por la puerta de la cocina para ver si podía ver o escuchar algo. Las luces parpadearon, y el generador empezó a fallar hasta apagarse, dejándome en la oscuridad. Entré de nuevo a la cabaña. Me golpeé la espinilla con la mesa de café y dejé el rifle en la silla. Rosco estaba gimiendo, así que agarré una vieja linterna del ejército que estaba junto a la puerta principal y salí al porche. El generador estaba en un recinto a la izquierda de la puerta. Lo abrí para revisar el tanque de combustible y no vi nada obviamente mal. Entonces lo arranqué de nuevo y las luces volvieron a encenderse. Hubo un ruido de cristales rompiéndose y corrí hacia la cocina justo a tiempo para ver un brazo largo y peludo atravesando la ventana rota y agarrando la olla de estofado. Saqué el .38 y vacié el cargador hacia la ventana. Hubo un chillido ensordecedor y la olla de estofado cayó, haciendo un desastre en la estufa y el piso de la cocina. Corrí hacia la ventana justo a tiempo para ver una enorme figura desaparecer de nuevo entre los árboles. Tomé mi rifle de la silla y subí corriendo al dormitorio. Eyecté los casquillos vacíos del revólver y recargué con la caja de municiones que tenía en la mesita de noche. Miré por la ventana del dormitorio. Las luces de movimiento estaban encendidas, pero no vi nada.
Bajé de nuevo y salí por la puerta de la cocina. Rosco estaba temblando y se negó a seguirme. Me paré al borde de donde las luces de movimiento iluminaban la línea de árboles, iluminando con la linterna hacia el bosque y gritando amenazas. Algo se movió entre los arbustos, y vislumbré movimiento en el haz de mi linterna. Apunté con mi rifle y comencé a apretar el gatillo cuando las luces se apagaron. No, las luces no se apagaron. Aún podía ver el patio iluminado. Me di la vuelta y vi que había algo enorme entre las luces y yo, creando la mancha oscura. De alguna manera logré no perder el control y disparé mi rifle hacia la silueta. Hubo un grito, y algo con forma de persona corrió hacia el bosque. Cargué otra bala y disparé de nuevo, y una piedra salió volando desde el bosque en la dirección de donde vi movimiento. Había 2 de ellos. Disparé una tercera vez en dirección al lanzador de piedras, luego saqué mi revólver y vacié el cargador hacia el bosque. Hubo otro rugido fuerte y algo grande se estrelló entre los arbustos, mientras otra roca volaba hacia mí. Escuché más ruidos a un lado, donde el que se había puesto entre yo y la cabaña había corrido. Al diablo con esto, pensé. No iba a dejar que me rodearan, y corrí hacia la cabaña, comprobando que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Recargué ambas armas y cubrí la ventana rota de la cocina con una tabla, clavándola en la pared. Había un constante golpeteo mientras al menos 2 de las criaturas lanzaban piedras y palos contra las paredes de la cabaña. Me retiré al piso superior con Rosco, abrí las ventanas del dormitorio y disparé varias veces al bosque alrededor de la cabaña. La lluvia de piedras y palos se detuvo, y después de un rato, las luces de movimiento dejaron de encenderse. Escuché un ruido extraño que venía del bosque, como una mezcla entre gruñidos de animales y alguien cantando sin palabras. Disparé otra vez hacia el bosque y el ruido cesó. Me quedé despierto toda la noche, demasiado asustado para dormir, y el generador se quedó sin gasolina alrededor de las 3 de la mañana, dejando la cabaña funcionando con energía de la batería. Las baterías aún no se cargaban correctamente, así que las luces no duraron ni una hora más, quedándome solo en el silencio absoluto. Finalmente, llegó el amanecer y subí al Bronco con Rosco, y me fui rápidamente al pueblo. Tan pronto como llegué a la gasolinera en las afueras del pequeño pueblo cerca de la cabaña, saqué mi teléfono y llamé a mi padre para contarle lo que había sucedido. Me dijo que me quedara allí y que venía en camino. Era un viaje de 5 horas, así que tuve que esperar un rato, y simplemente me quedé sentado en el Bronco con Rosco todo el tiempo, cabeceando pero demasiado tenso para dormir realmente. Finalmente, mi padre llegó al estacionamiento junto a mí. Me hizo contarle toda la historia, y luego llamamos al sheriff. Un ayudante del sheriff se presentó y le conté toda la historia. El ayudante estaba obviamente muy escéptico, pero nos siguió hasta la cabaña y le mostramos las piedras y palos alrededor de la cabaña, las marcas en la pared, la ventana rota y el estofado derramado, entre otras cosas. El ayudante también notó todas las vainas de los casquillos donde había estado disparando y decidió que obviamente algo había sucedido y que no me lo estaba inventando. Los 3 buscamos huellas o alguna otra evidencia y encontramos algunas, pero no eran lo suficientemente claras como para distinguirlas bien. El ayudante tomó nota de todo en su libreta y dijo que otras 3 personas habían reportado incidentes similares en el último mes, y luego se fue. Mi padre me ayudó a limpiar el desastre en la cocina, a llenar el generador de combustible y a arreglar el inversor para que las celdas solares cargaran las baterías correctamente. Empaqué todas mis cosas en el Bronco, porque no me quedaría allí todo el verano, y no volví a la cabaña hasta la temporada de caza en invierno, acompañado por mi padre y mi tío, y no volví a ver ni oír nada inusual. Hace unos años conseguí un trabajo como operador de cámara para un especial de Discovery sobre el Yeti. Sin embargo, ese especial nunca salió al aire,
Y aquí estoy rompiendo mi acuerdo de confidencialidad para explicar por qué. Creo que lo que ocurrió necesita ser conocido. Soy fotógrafo y camarógrafo profesional, especializado en fotografía de la naturaleza, pero trabajo es trabajo. Tenía un amigo de la universidad que filmaba para Discovery en programas de naturaleza extrema, como la serie de supervivencia de Bear Grylls o documentales sobre tumbas egipcias. En esa época, yo me dedicaba principalmente a la fotografía de bodas, pero siempre quise probar algo más aventurero, como lo que hacía mi amigo. Por suerte, él se enfermó gravemente justo antes de un viaje programado a Katmandú, Nepal, para un nuevo especial de televisión sobre el Yeti. Me recomendó para el trabajo y acepté encantado. Estaba emocionado. Significaba un viaje gratis a Nepal y una oportunidad en la televisión de realidad. Después de reunir mi equipo, conduje hasta Los Ángeles para encontrarme con mi amigo, quien, a pesar de estar enfermo, me dejó usar su equipo. «No te preocupes», me dijo. «Diviértete allá y asegúrate de seguir las indicaciones. Vas a entrar en terrenos difíciles, es un trabajo pesado, así que mantente hidratado». La parte física no era un problema para mí, solía caminar mucho y hasta corría maratones. Tras agradecerle nuevamente, me dirigí al aeropuerto. El vuelo fue largo, realmente largo, pero sin mayores incidentes. Aproveché para dormir, aunque mi espalda me mataba por los asientos y el desfase horario. En el aeropuerto, conocí al resto del equipo. Había otro camarógrafo llamado Willy, quien conocía a mi amigo de la universidad. Luego estaba el presentador del programa, un australiano llamado Rob, y su asistente de producción, Karen. Apenas puse un pie fuera del aeropuerto, sentí que me topaba con un muro de contaminación. Katmandú era enorme, denso, con un olor fuerte y ruidoso. Nepal limita con India, así que, si alguna vez has estado en Delhi o visto imágenes de allí, te haces una idea. Willy, que también era filipino y se mezclaba mejor con los locales, consiguió un taxi y nos fuimos a un hotel occidental. Karen nos explicó que se quedaría en el hotel mientras nosotros nos reuniríamos con un guía local que ella había arreglado. El resto del día me dediqué a caminar cerca del hotel, probar la comida local y tomar algunas fotos con mi cámara personal. Karen y yo éramos los únicos que aún estábamos despiertos. A pesar de estar agotado por el vuelo, me sentía extraño. Así que caminamos un poco hasta una plaza cercana de donde venía música. Había unas 20 personas allí, rodeando a un hombre nepalí que bailaba en un círculo, mientras otros tocaban tambores y un instrumento que no pude reconocer. Era una especie de flauta. El bailarín llevaba una túnica dorada de seda y una máscara de papel maché. La máscara era interesante, parecía algo de las celebraciones del Año Nuevo chino, pintada de rojo brillante con patrones amarillos y verdes alrededor de unos ojos blancos y redondos, y dos largos colmillos que sobresalían de la boca. También tenía un cabello largo y rojo que cubría toda su cabeza, así que solo se veía la máscara y su cuerpo. Karen, que sabía un poco de nepalí, le preguntó a uno de los tamborileros sobre la máscara, gesticulando hacia el baile. Él la miró confundido por su mal nepalí por un momento, luego rió y simplemente respondió, «Lo». Más tarde, en el hotel, busqué en Google lo que era un lo en la lenta conexión a Internet, y aparentemente era algún tipo de demonio del folclore nepalí que protegía a la gente del pueblo. Apagué la computadora y finalmente logré dormir profundamente. Al día siguiente, conocimos a nuestro guía, un sherpa llamado Harish. Era de un pueblo a unas 8 horas al noreste de Katmandú, subiendo hacia el Himalaya. Cargamos nuestro equipo en un camión alquilado y nos pusimos en marcha, atravesando la ciudad y luego los suburbios pobres antes de llegar finalmente a una zona montañosa y agrícola. Rob hizo que Willy filmara una entrevista con Harish mientras conducía. Harish nos contó que de niño había visto al Yeti y que la bestia dejaba huellas en la arena cerca de los ríos y arroyos. Muchos en las aldeas cercanas también reportaban avistamientos, pero solían ser jóvenes los que salían a buscarlos.
A veces regresan con rasguños y moretones, generalmente por caídas, tropiezos o incluso mordeduras de serpientes, nos explicó. Harish continuó relatando cómo las leyendas locales sobre el Yeti se hicieron mundialmente famosas cuando los exploradores occidentales comenzaron a llegar a Nepal a principios del siglo XX. Los mitos se multiplicaron a medida que más montañistas venían con la esperanza de ver a este primo del Bigfoot en sus escaladas, especialmente en el monte Everest. Harish estaba convencido de la existencia del Yeti, pero comprendía por qué muchos occidentales y hasta algunos habitantes de las ciudades eran escépticos, ya que en la jungla hay otros grandes simios, como los orangutanes, que la gente podría confundir con el Yeti. El viaje fue largo y agotador, y las carreteras eran poco más que senderos de tierra. En algunos tramos, el camino estaba tan alto que se podía ver un paisaje impresionante con solo unas frágiles barreras de aluminio protegiendo el vehículo. Llegamos a su pueblo cerca de las 9 de la noche, hora local. Yo esperaba una aldea de cabañas de madera como las que se ven en la televisión, pero en realidad era más parecido a un pequeño pueblo. Tenían electricidad, edificios de concreto y hasta algunas calles pavimentadas, aunque mal cuidadas. La mayoría de las construcciones, sin embargo, eran chozas de chapa y madera o viejos bloques de concreto. Harish nos llevó al único hotel del pueblo, un simple motel de 2 pisos. Acordamos encontrarnos temprano por la mañana, alrededor de las 5, ya que Harish dijo que esa era la mejor hora para posiblemente tener un avistamiento. La habitación del hotel era lo que se esperaría en el tercer mundo. Un colchón básico directamente en el suelo, un agujero en el piso con una tapa de plástico como inodoro y una manguera con una boquilla para la ducha. Afortunadamente, el restaurante del motel servía un pollo decente. Logré dormir algunas horas, pero con la ropa puesta, ya que las noches eran muy frías en lo alto de las estribaciones del Himalaya. Me desperté y me reuní con el equipo muy temprano. Harish nos condujo un poco alejados del pueblo, pero no demasiado. El resto del camino tendríamos que hacerlo a pie. Dijo que la mayoría de los avistamientos ocurren cerca de un arroyo que corre en el fondo de un cañón. Sin embargo, el gobierno nepalí estaba construyendo una presa al norte del pueblo, y la mayor parte del río se había secado, por lo que podíamos caminar por las orillas arenosas. El río no estaba lejos de la carretera, tal vez a unos 15 minutos a pie a través de la jungla. Podía ver lo que la presa estaba haciendo al cañón. El agua estaba confinada a un pequeño arroyo en el medio de lo que debió haber sido un gran río, y en el otro lado, como dijo Harish, había bancos arenosos y rocas. Willy y yo comenzamos a filmar en ese punto y empezamos a avanzar hacia el norte. A ambos lados del cañón había colinas empinadas cubiertas de árboles, y a lo lejos se veían las primeras montañas del Himalaya. De vez en cuando nos deteníamos, y Harish le explicaba a Rob un poco más sobre el Yeti, mientras Rob transmitía sus propias opiniones. Harish señalaba varias huellas de animales, incluyendo osos, e incluso un tigre, para que tuviéramos una referencia cuando nos mostrara la huella real del Yeti. Seguimos adelante durante lo que se sintió como una hora, siguiendo la orilla seca del río. Mi amigo en casa tenía razón sobre lo difícil del terreno. Me consideraba en buena forma física, pero incluso esto se estaba volviendo complicado, ya que continuábamos subiendo cuesta arriba. Eventualmente, llegamos a una curva en el río, marcada a mi derecha por un acantilado empinado. Harish nos hizo señas para que nos acercáramos y nos mostró una especie de huella parecida a la de un simio en la arena seca del río. Seguí filmando mientras Rob hacía algunas preguntas sobre cómo los aldeanos la habían encontrado, si podría ser simplemente un simio común o un orangután, ese tipo de cosas. La huella era bastante extraña. Incluso si fuera de un orangután, tenía el tamaño de un oso, pero definitivamente era humanoide, con forma simiesca, 4 dedos y un dedo oponible más grande. Tomamos fotos de la huella y luego aprovechamos para almorzar. La huella era rara, pero interesante, pensé en ese momento.
y mirando hacia atrás, desearía que nos hubiéramos detenido allí. Después del almuerzo, Harish nos dijo que el Yeti probablemente es un ancestro no descubierto o un pariente de los simios, y que le gusta vivir en cuevas. Mencionó una cueva que Karen le había contado a Rob semanas atrás, por lo que no fue una sorpresa para él. Estas producciones de naturaleza suelen planificarse con bastante antelación para evitar sorpresas. Empacamos nuestras cosas y comenzamos a subir hacia la jungla, en dirección a la cueva, por la pendiente empinada cerca del acantilado. Cuando pensaba que la caminata por el río había sido dura, aún no había experimentado una caminata real. En casa solía hacer senderismo alrededor de Seattle o cerca de Portland cuando visitaba a mis padres, pero los senderos no se comparan con caminar por la inexplorada jungla del Himalaya, sin mencionar que llevaba unos 27 kilos de equipo de audio y video en la espalda. La jungla era ciertamente un lugar único. Te introduces en un nuevo paisaje sonoro, con monos gritando entre sí, una multitud de diferentes aves, el susurro de la vegetación y hasta algunos chirridos extraños de insectos que ni siquiera podría nombrar. Eventualmente, la constante batalla cuesta arriba tomó un giro hacia el sur, literalmente. Harish nos llevó cuesta abajo hasta que nos encontramos cara a cara con esta cueva. Tenía un techo bajo, tal vez de 1,5 metros, pero era bastante ancha, como la longitud de un autobús urbano. La entrada estaba cubierta de densa maleza, excepto por un hueco donde presumiblemente el Yeti entraba y salía. En ese momento, Willy comenzó a filmar a Rob y Harish entrando a la cueva, y un agudo grito proveniente del área por la que habíamos subido me hizo casi caer, y mis músculos se tensaron. Instintivamente, giré mi cámara, pero no pude ubicar de dónde provenía el grito. Rob se giró con una expresión de preocupación, mientras que Willy y Harish sonreían. Willy tenía su cámara apuntando a las copas de los árboles y trataba de no reírse para mantener la cámara estable. Señaló hacia arriba y nos dijo que miráramos allí. Seguí su mirada y vi un pequeño mono marrón colgando de una rama, aullando. «Parece que viste un fantasma, ¿eh?» «Swing», dijo, mientras la ansiedad en mí se iba disipando lentamente. El mono gritó un par de veces más antes de desaparecer en las copas de los árboles. Creo que solté el suspiro más grande de mi vida y nos dirigimos a la cueva. Rob entrevistó a Harish nuevamente antes de entrar, y él dijo que unos chicos locales habían encontrado este lugar y habían visto al Yeti salir de la cueva. Rob hizo una pequeña broma y luego entramos en la cueva. Como era de esperar, la cueva estaba completamente oscura, y fue una suerte que lleváramos luces en nuestras cámaras, además de visión nocturna. La cueva no parecía llegar muy lejos, pero era difícil decirlo. El techo se hacía cada vez más bajo a medida que avanzábamos. Rob caminaba hacia atrás, hablando a la cámara sobre la historia de los avistamientos del Yeti y ese tipo de cosas. Tuvimos que empezar a agacharnos, ya que el techo seguía bajando y la luz de la entrada se hacía cada vez más pequeña. Estábamos a unos 30 metros adentro cuando Rob comenzó a hablar sobre el primer avistamiento occidental del Yeti en 1832, pero se detuvo al tropezar con algo. Murmuró y se giró para ver qué tan grande era la roca para poder rodearla. Solo cuando se giró y iluminó el suelo con su faro, su pie no había tocado una roca. A través de mi cámara, vi una masa humanoide en el suelo, como alguien en posición fetal. Rob saltó hacia atrás y Harish fue a ver qué pasaba. Giró al hombre y estaba completamente desnudo y cubierto de suciedad. Harish me miró, y el hombre era claramente un occidental. Tenía una barba desaliñada, era muy delgado y lucía extremadamente deshidratado. Este cuerpo en el suelo todavía estaba vivo, murmurando algo y abrazándose. Había 2 pequeños agujeros en el costado del hombre, como si hubiera sido mordido, tal vez por un murciélago. Estábamos en una cueva y el hombre claramente había estado allí durante un tiempo. Al principio pensamos que era un turista perdido o un montañista, pero luego Harish levantó un pedazo de plástico cerca del hombre y me lo mostró.
Lo leí en voz alta. Jacques Richard, ingeniero. Ingeniero, que en francés significa ingeniero, y debía trabajar en la presa. Harish explicó que la presa estaba parcialmente financiada por el gobierno francés y el Banco Mundial. Acordamos que debía haberse perdido y decidimos ayudarlo a levantarse cuando el mismo grito del mono aullador emergió de la entrada de la cueva. Me giré lentamente, manteniendo mi cámara grabando. A través de la lente, vi una figura alta y delgada de pie en la entrada de la cueva. No llevaba ropa ni piel, solo una enorme cabeza de cabello completamente oscuro, como el resto de su silueta. Pude distinguir el cuerpo retorciéndose del mono en la boca de la criatura. Gritó de nuevo, y luego hubo un crujido y un ruido asqueroso de succión. Lo único que podía distinguir de la silueta eran dos enormes ojos blanquecinos mirándome a través de la cámara. La criatura soltó otro grito aterrador, dejando caer al mono y retirándose rápidamente más adentro de la jungla, desapareciendo en el denso follaje. El equipo, atónito y aterrorizado, recuperó el sentido y decidió que necesitaban salir de la cueva y regresar al pueblo de inmediato. Con cuidado, levantamos al hombre herido y confundido y comenzamos a atravesar el terreno traicionero. El hombre herido, Jacques Richard, estaba débil pero consciente, murmurando incoherencias sobre ser cazado por una criatura. Su estado delirante sugería que había pasado por algo muy traumático, y el viaje de regreso al pueblo fue muy arduo. Enfrentamos múltiples desafíos mientras cargábamos a Jacques. Los senderos eran resbaladizos y había un miedo constante de que la criatura pudiera regresar. Harish lideraba el camino rápidamente, utilizando su conocimiento del terreno para guiarnos de regreso de manera segura. A medida que caminábamos, los murmullos de Jacques se volvieron más coherentes. Hablaba sobre ser parte de un equipo que trabajaba en la presa y cómo habían encontrado a la criatura durante sus encuestas. Describió los ataques de la criatura y cómo parecía estar protegiendo su territorio. Jacques mencionó que otros de su equipo habían desaparecido y nunca fueron encontrados. Finalmente llegamos al pueblo de Harish tarde en la noche. Los aldeanos se sorprendieron al ver a Jacques, a quien presumían muerto. Harish organizó rápidamente asistencia médica, y el médico del pueblo atendió las heridas y la deshidratación de Jacques. El equipo se reunió para discutir nuestros próximos pasos. Sin embargo, Robin y Karen decidieron regresar a Katmandú para informar sobre el incidente y compartir las grabaciones con Discovery. Y Jacques, ahora un poco más estable, insistió en acompañarnos. Creía que el material era vital y que el mundo necesitaba saber lo que estaba sucediendo allí. El viaje de regreso a Katmandú fue tenso, pero relativamente sin incidentes. Estábamos constantemente a la expectativa, temiendo otro posible encuentro con lo que fuera aquella criatura, pero seguíamos en estado de shock. Tras llegar a la ciudad, pudimos comunicarnos directamente con los productores de Discovery. Estos ejecutivos eran inicialmente escépticos, pero pronto se convencieron con las grabaciones que subimos a su servidor. Después de revisar el material, los ejecutivos nos indicaron que entregáramos todo nuestro equipo audiovisual en el aeropuerto y nos aseguraron que se pondrían en contacto pronto tras nuestra llegada, y cumplimos. Aunque se sentía muy extraño y desalentador desprendernos de nuestro equipo de esa manera, pasaron semanas y no supimos nada sobre las grabaciones ni el especial planeado, y desde hacía mucho habíamos perdido contacto con Jacques. Los intentos de contactar a Discovery fueron recibidos con respuestas vagas y evasivas, y Rob recibió un aviso anónimo que decía que las grabaciones podrían haber sido clasificadas y que el proyecto había sido archivado indefinidamente. Se especulaba que algunos poderes muy influyentes querían mantener en secreto la existencia de la criatura y de esa cueva. Aunque estoy bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, me he sentido completamente obligado a compartir esta historia. El mundo merece saber sobre los eventos que presenciamos y la criatura que permanece oculta en las sombras de los Himalayas. La verdad no debe ser suprimida,
y solo espero que este relato llegue a quienes buscan descubrir los oscuros misterios de nuestro mundo. Soy un hombre de 62 años que ha visto mucho en la vida. Mi madre y mi abuela eran nativas Cree, y un día, mi madre me contó una historia de su abuela sobre el Wendigo y cómo se relacionaba con nuestra gente. Siempre me advertía que tuviera cuidado con el Wendigo. Cuando llegué a la edad adecuada, me uní a las Fuerzas Armadas canadienses. Mis padres me llevaron hasta la puerta de entrada, donde mi madre me dijo: «Estoy orgullosa de ti, hijo. Sé que lo harás bien. Solo ten cuidado cuando estés en la naturaleza y vigila al Wendigo». Después de mi entrenamiento básico, me enviaron a un curso de oficios y luego a mi primer destino. Me asignaron a las Fuerzas de Servicio Especial en Paddock, Ontario, como especialista en comunicación. Mi trabajo incluía reparar equipos de telecomunicaciones, así que tenía una autorización de seguridad de nivel secreto. Allí entrenamos duro y estaba listo para enfrentarme a cualquier enemigo en mis misiones. Un día de diciembre, nos transportaron en helicóptero a la cima de una montaña cerca del Parque Provincial Algonquin para una semana de cursos sobre guerra invernal. Durante esa semana de entrenamiento, cada uno de nosotros debía hacer guardia por la noche. En una de esas noches, alrededor de las 2 de la mañana, empecé a escuchar voces extrañas que venían de la montaña. Esa noche, la temperatura rondaba los menos 30 grados Celsius. Primero verifiqué que todos estuvieran durmiendo en sus tiendas. Todos estaban en su lugar. Escaneé el área con mi linterna militar, pero no vi a nadie. Seguí escuchando aquellas voces un buen rato, así que decidí llamar a quien estuviera allí. «Hola, ¿quién anda ahí? Estás en una base de las Fuerzas Armadas canadienses. Identifícate». Pero no obtuve respuesta. Continué buscando, pero las voces sonaban casi asiáticas. Algunas venían de la derecha y otras de la izquierda, como si estuvieran teniendo una conversación. Dado que era un ejercicio de entrenamiento, no teníamos munición en nuestras armas. Sin saber qué esperar, tomé la segunda mejor opción que se me ocurrió. Aseguré la bayoneta y seguí caminando por el campamento. Las voces se detuvieron después de un tiempo, y me pregunté quién en su sano juicio se aventuraría en la naturaleza, al menos 32 kilómetros en ese clima miserable, solo para hacernos una broma. Esa semana, cerraron la base 2 veces debido al frío. Por supuesto, nos quedamos en la cima de la montaña como parte del entrenamiento. Después de un rato, llegó mi reemplazo, y lo primero que me preguntó fue qué hacía con la bayoneta en mi arma. No quería decirle que había estado escuchando voces abajo, así que le respondí que hacía tanto frío que decidí hacer algunos movimientos de ejercicios para entrar en calor. No sé si me creyó o no. El mes siguiente, hubo un gran ejercicio militar en Wainwright, Alberta. La brigada entera terminó allí, y un día, iba a hacer una reparación en un equipo que se encontraba en medio de la nada con mi compañero. Habíamos estado conduciendo durante unos 45 minutos por una profunda capa de nieve y no podíamos encontrar el equipo. Yo estaba conduciendo y decidí parar para verificar nuestra ubicación. Mi compañero miraba un mapa topográfico mientras yo intentaba ubicar un punto de referencia. A nuestra derecha había una zona boscosa con pinos y arbustos. A la izquierda, un campo abierto a unos 30 metros de la línea de árboles. En mi posición de las 10, vi un gran ciervo cola blanca forrajeando en la nieve. El ciervo estaba de frente y mirando en nuestra dirección. De repente, un enorme ser salió disparado del bosque, directo hacia el ciervo que pastaba. El monstruo cubrió esos 30 metros más rápido de lo que me tomó decirle a mi compañero que mirara. Agarró al ciervo por la cabeza. Era más alto que el ciervo por unos 60 centímetros, de color marrón rojizo, con hombros muy anchos. La cabeza era puntiaguda y estaba colocada sobre los hombros, sin cuello. Sus brazos eran largos y musculosos, y las piernas parecían tambor de 200 litros. El cuerpo estaba cubierto de pelo largo. Deseé haber tenido más tiempo para observarlo y obtener más detalles,
pero todo sucedió tan rápido. En cuanto el ser llegó al ciervo, puso una mano en la parte superior de la cabeza del ciervo y la otra en la parte trasera del cuello, y luego lo giró como si fuera un trapo. Sin detenerse, se adentró en el bosque con el ciervo sobre su hombro. Metí la camioneta en marcha y dije, vámonos de aquí. Mi compañero logró encontrar el sendero hacia nuestro destino y encontramos el equipo. Al regresar a la zona de bivouac, mi sargento me preguntó si todo había ido bien. Le dije que no sabía qué había visto en nuestro camino, pero fue bastante extraño. Me miró y dijo que no quería escuchar sobre eso, así que lo mantuve para mí y me alejé. Con el tiempo y a medida que fui envejeciendo, me di cuenta de que había sido testigo de una cacería de Sasquatch. Tuve una buena carrera en el ejército, realicé algunas misiones y participé en varias misiones de mantenimiento de la paz en todo el mundo. Vi muchos animales extraños y fui testigo de situaciones inusuales, pero la bestia en Alberta fue algo que nunca olvidaré. Han pasado muchos años desde que me sucedió esto, y al principio pensé que había sido un puma, pero ahora no estoy tan seguro. Fue a principios de los años 90, durante un fin de semana antes del Día de los Caídos, cuando mi mejor amigo y yo decidimos acampar en un pequeño campamento entre Lake Castaic y Lake Hughes, en el sur de California. La primera noche fue un desastre. Un grupo de pandilleros de Los Ángeles llegó y no pararon de hacer ruido, así que decidimos empacar y marcharnos el sábado por la mañana. Un compañero de trabajo me había hablado de un lugar llamado Sawmill Mountain, que estaba cerca, así que nos dirigimos allí. Sawmill Mountain se encuentra en la carretera entre Lake Hughes y Gorman, y para llegar, había que recorrer varios kilómetros por caminos de tierra sin asfaltar. Cuando llegamos, era pleno mediodía, y éramos los únicos en el campamento. La elevación era de unos 1500 metros, y el clima era fresco, con una vista hermosa del valle. Era un gran lugar para acampar. Montamos nuestras tiendas, preparamos el campamento, comimos algo, y luego nos sentamos a relajarnos a la sombra. Mi amigo se metió en su tienda a dormir, y yo hice lo mismo. Después de un breve descanso, decidí explorar un poco. A unos 25 metros de nuestro campamento había un sendero, así que caminé por él durante unos 150 metros. Al lado del camino, junto a la línea de árboles, escuché algo moverse. Miré en esa dirección y pensé que había vislumbrado algo de color claro, pero de repente se detuvo. En ese momento, aún estaba en un estado de alerta muy bajo, así que no pensé que hubiera algo malo. Continué caminando, disfrutando de las flores silvestres que estaban floreciendo, hasta que de repente me vino a la mente la película Predator, donde el monstruo puede ver a las personas, pero ellas no pueden verlo. De pronto, todo quedó en un absoluto silencio. No había insectos ni pájaros. Hice una vuelta de 360 grados y no vi nada. Quizás el silencio repentino activó un instinto primitivo en mí, pero lo que sentí fue un terror inmenso. Me sentí paralizado durante unos momentos, y entonces esa voz en mi cabeza me dijo, «Sal de aquí, ahora». No corrí, porque pensé en el puma y que si corría, seguramente me perseguiría. No podía ver qué me estaba observando, y no puedes disparar a lo que no puedes ver. Empecé a llamar a mi amigo a gritos mientras caminaba rápidamente de regreso al campamento. Incluso después de llegar, seguía sintiéndome inquieto. Mi amigo estaba allí, bebiendo una cerveza, así que le conté lo que me había pasado. «Mientras dormías en la tienda, yo también sentí algo extraño», me dijo. «Nunca había sentido tanto temor como ese, y tampoco lo he vuelto a sentir desde entonces. Fue tan poderoso que me dejó paralizado». El resto del fin de semana fue bastante tranquilo, aunque un tipo en un Subaru Brat llegó y se puso a dar vueltas por el campamento como si estuviera en el Baja 500 al atardecer. Pero nada más pasó. Era un gran lugar para acampar.
pero ninguno de los dos se aventuró solo. Vimos que regresamos varias veces con grupos más grandes de amigos, y no pasó nada raro. Sin embargo, un par de años después, una vez más, éramos solo los dos. Creo que hicimos pellas en el trabajo y nos fuimos un día entre semana. Teníamos una fogata y nos acabábamos de comer un par de jugosos ribeyes. Recuerdo que era verano. Le estaba contando a mi amigo sobre el gran muro de llamas que produciría un disparo de mi 10 milímetros, y él me dijo, «Bueno, veamos». Así que vacié un cargador, y como imaginé, salió mucha llama y ruido. Guardé la pistola y me senté junto al fuego. ¿Recuerdas esa sensación rara que tuvimos cuando descubrimos este lugar?, me dijo mi amigo. Sí, la recuerdo. Bueno, creo que ha vuelto. No lo noté en ese momento, pero al parecer, él sí. Ambos sacamos nuestras armas y nuestras linternas, y comenzamos a caminar hacia el sonido que creíamos que era un puma o un gato montés. Pero no había nada. A unos 10 metros del campamento, de repente algo nos gruñó. No repetiré lo que mi amigo dijo, pero salimos corriendo hacia el campamento lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos, encendimos todas las linternas que teníamos y echamos un montón de madera de pino que estaba llena de termitas a la fogata para que brillara lo más posible. Esa noche fue difícil dormir, pero no nos molestaron más. Avancemos hasta hace 3 semanas. Le estaba enviando un mensaje de texto a mi amigo sobre lo que llamamos el fantasma de Sawmill Mountain, y le comenté que pensaba que era un puma. Lo que me respondió me dejó asombrado. Él estaba bastante seguro de que era un Sasquatch. Me mostró varios sitios sobre Bigfoot, así que hice un poco de investigación, y debo admitir que empiezo a estar de acuerdo con él. Según todo lo que leí, ellos se mantienen lo suficientemente cerca de nosotros como para poder observarnos, y en lugar de la visión hippie de que son los guardianes gentiles del bosque, en realidad son un depredador apex. Creo que en ese día podría haber sido parte del menú, o que simplemente se molestó porque espanté a lo que estaba cazando. También creo que el gruñido de un par de años después fue un recordatorio de que dejáramos de hacer tanto ruido en su territorio y que nos quedáramos en nuestro campamento. Además, descubrí que el Pacific Crest Trail, que va de México a Canadá a través de California, Oregón y Washington, pasa justo por el campamento de Sawmill Mountain. En los sitios que rastrean avistamientos de Bigfoot, han reportado algunos en la zona. Ahora vivo en Arizona, pero me gustaría regresar algún día a buscar evidencias de estructuras de palos y otros signos extraños. De todos modos, esa es mi pequeña historia sobre el Bigfoot,